Hoy en día, todos sabemos que, por ejemplo, los coches son una parte vital de la vida de todo ser humano, ya que es uno de los medios de transporte más utilizados en todo el mundo. Toda la ropa que tenemos, tecnología, medios de transporte, productos domésticos, etc., todo esto es gracias a las industrias que hoy en día tenemos. Pero nunca nos preguntamos de dónde vino todo esto. La Revolución Industrial fue un periodo que duró desde el año 1763 hasta el año 1830. Este fue una de las mayores transformaciones que ha vivido la humanidad. A pesar de que no se percibió de manera explosiva, sus consecuencias fueron tan grandes que marcaron permanentemente la historia de la humanidad. Antes de la Revolución Industrial, hubo varios factores que afectaron de igual forma a la humanidad, como la Revolución Científica, la cual dio a conocer cosas como el método científico. Una revolución en el campo. La revolución agrícola inglesa fue producto de una serie de transformaciones, como cambios en la propiedad de la tierra, ya que fue fragmentada y cercada, y trabajada en forma más racional. Otra innovación fue la rotación de cultivos y nuevos tubérculos y tréboles. También esto ayudó a evitar el agotamiento del suelo y sirvió para alimentar al ganado durante el invierno, y también le dio a personas forma de contar con carne fresca para alimentarse durante todo el año. Nuevas maquinarias, desterradoras, sembradoras, segadoras y trilladoras fueron parte fundamental porque aumentó la productividad y rentabilidad agrícola. Como consecuencia, entre 1740 y 1830, la tasa de mortalidad en Inglaterra descendió y aumentó en la expectativa de vida. La población creció más de 5 millones a principios del siglo XIII. Pequeños propietarios tuvieron que vender sus parcelas a los grandes terratenientes. Intensificación del campo provocó desempleo de mano de obra campesina que se trasladó del campo hacia las zonas urbanas para emplearse en la industria. Principalmente, las ramas industriales fueron la textil, la de fabricación de hierro y acero y la de generación de energía mecánica basada en la máquina de vapor. Por los enormes beneficios que producían, los poseedores de capital volcaron sus inversiones en la industria. La mecanización en la industria textil. El primer ramo industrial que experimentó los beneficios de la tecnificación fue el de los textiles. A principios del siglo XVIII, la tela se hacía en pequeños talleres caseros con telares rudimentarios. John Kay patentó en 1733 una lanzadera volante que permitía hacer telas de hasta el doble de anchura de lo normal. Posteriormente, Richard Arkwright presentó una máquina de hilar que tomaba la mecha de fibras y podía formar el hilo de manera continua, rápida y uniforme. Poco después, James Hargreaves inventó otra máquina de hilar. Junto con un nuevo telar ideado por Cartwright, en 1785 aceleraron la producción de telas de algodón, lo que disminuyó considerablemente los costos de producción de la ropa y la puso al alcance de todas las clases sociales. El cambio en los sistemas de producción se caracterizó por el uso de máquinas y por la sustitución de las fuentes animadas de energía, hidráulicas y carbón. Provocaron la concentración de obreros y obreras en edificios destinados a la producción, las fábricas. Inglaterra se convirtió en la nación industrial por excelencia. Todas las necesidades primarias eran satisfechas de forma acelerada. Sin embargo, también se fueron creando nuevos requerimientos. Uno de los más importantes fue la obtención de fuerza mecánica para las fábricas. Hasta ese momento, las fábricas se construían cerca de ríos, debido a la necesidad de la fuerza hidráulica. Pero la solución llegó con la máquina de vapor. La primera máquina de vapor la creó Thomas Newcomen en 1712. El perfeccionamiento de esta máquina lo hizo James Watt en 1776. Se produjeron más de 500 máquinas. Este invento hizo mucho más eficiente y barata la producción de bienes. El estadounidense Robert Fulton adaptó la primera máquina de vapor a un transporte. Otros desarrollos fundamentales de la revolución industrial fueron el acero y el carbón, la construcción naval, la industria textil, los ferrocarriles y las herramientas, tanto manuales como industriales, requerían metales cada vez más fuertes y ligeros.
El trabajo del hierro tenía varios milenios de conocerse, pero su producción, aunque era refinada, era manual y escasa para las necesidades del momento. La fabricación de hierro y acero dependían, hasta ese momento, del carbón vegetal como fuente de energía calorífica, por lo que la demanda en constante aumento obligaba a establecer las minas de hierro e industrias metalúrgicas en los linderos de los bosques, o bien transportar el combustible al sitio en que se necesitaba, con la consecuente devastación de la vegetación. Esto se resolvió gracias al uso del carbón de piedra o hulla y de su primer derivado, el coque. Difusión del fenómeno industrial. El término revolución industrial fue utilizado por primera vez en 1844, casi un siglo después de haberse iniciado. La revolución industrial contribuyó a estimular el desarrollo de la ciencia y de la ingeniería. Inglaterra fue el primer país. Catalina la Grande, Napoleón Bonaparte y José II de Austria fomentaron el surgimiento de nuevas aplicaciones e inventos. A partir del segundo tercio del siglo XIX, varios países emprendieron un proceso de industrialización. Primero fue Francia, con su industria textil. Después Alemania, que construyó una amplia red de comunicaciones. Bélgica se especializó en las técnicas metalúrgicas. En Estados Unidos, la mecanización del campo inició casi de inmediato. El verdadero desarrollo industrial se dio hasta el último tercio del siglo XIX debido principalmente al tendido de la red ferroviaria y a la construcción de carreteras. Efectos de la revolución industrial. El empleo de nuevas fuentes de energía y la sustitución de la fuerza humana por las máquinas significaron un profundo cambio en la forma de organización del trabajo. La revolución industrial fue, además, motor del paso de las sociedades agrícolas y rurales a las sociedades urbanas e industriales, cambio que afectaría todos los ámbitos de la vida y el pensamiento. Los inversionistas depositaron sus capitales en la industria, vieron acrecentar en gran medida sus ganancias, y los trabajadores formaron parte de una clase social cuya forma de explotación sería nueva. Una de las revoluciones que vino en par junto con la revolución industrial fue la revolución demográfica. Como consecuencia de esta, se produjo un viaje masivo de campesinos hacia las ciudades. El antiguo agricultor se convirtió en obrero industrial. La ciudad industrial aumentó su población como consecuencia del crecimiento natural de sus habitantes y por el arribo de este nuevo contingente humano.